Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos ya en nuestra séptima sesión del taller de infancias y bueno, estamos culminando con una segunda parte que es de las experiencias un poco más de nuestros invitados. Luego vamos a tener dos sesiones más que ya serían las últimas, pero que va a ser un poco recopilatorio de algunas otras cosas que ya luego después les hablaré sobre cómo va a ser la sesión la sesión de dentro de 2 viernes. Bueno, hoy tenemos la oportunidad y creo que he recibido algunos correos de que estaban muy emocionados por la sesión de hoy, por la persona que tenemos ahora como ponente, y es a Yolanda Corona. Muchísimas gracias. Hoy nos va a hablar sobre Nuestra Voz También Cuenta, haz que se escuche, que es una investigación que realizó en México y bueno, que también ya les envié en el correo que seguro lo han podido ver. Yolanda Corona es psicóloga por la Universidad Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es además profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación, así como del programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus de Xochimilco. Sus intereses de investigación están relacionados con los derechos de los niños, especialmente el derecho a la participación, y ha trabajado en el tema de la participación y agencia de los niños y jóvenes en contextos rurales y urbanos, así como la participación de los niños y jóvenes en los movimientos de justicia climática, el derecho de los niños y niños al juego y la relación de los niños con la naturaleza. En los años recientes ha estado trabajando el tema de derecho de niñas, niños y jóvenes en un ambiente sano y justo. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, yo voy compartiendo por aquí cuando me digas y bueno, el taller es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, y a ustedes, a la universidad, por invitarme. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a presentar ahora es una experiencia que tuvimos nosotros en una provincia de México, que es una ciudad relativamente, bueno, de tamaño mediano, y fue muy interesante porque la esposa del presidente municipal de la ciudad, que es la capital del estado, conoció nuestro trabajo por alguna razón y decidió que ella quería hacer un ejercicio de participación con niñas y niños de los consejos infantiles. En México, ¿verdad? Hay el DIF, que es el Desarrollo para la Infancia y la Familia, una institución del Estado, tenía la obligación de establecer en todos los municipios y ciudades consejos infantiles, ¿no? Entonces ella decidió que le gustaría que nosotros hiciéramos un ejercicio con los consejos infantiles y por ello nos invitó. Si quieres, empezamos la presentación. Vamos a empezar con una presentación que tiene primero unas imágenes para que ustedes vean a los chicos y posteriormente les platico la metodología. Entonces, bueno, vamos a ver las fotos. Aquí están las niñas compartiendo y discutiendo entre ellas. Vamos a la siguiente. En una de las sesiones. Y luego aquí está uno de los equipos en donde ya los equipos hicieron investigación y ahora están presentando. Ustedes pueden ver detrás como todo lo que ellos hicieron y lo están presentando ante sus compañeros. La siguiente. En la siguiente estamos todos los niños y niñas y nosotros dos, que es un trabajo que hicimos María Morfín, que ella dirige una organización de la sociedad civil que se llama La Jugarreta, y bueno, y entonces nos reuníamos todos de esa manera para discutir, ¿no? La siguiente, por favor.
Y aquí pues están los chicos ya en una de las sesiones, como ustedes ven ahí, ellos traen aquí unos apuntes de lo que ellos hicieron. Y ahora sí vamos a la siguiente, que es la metodología. Ay, no te mandé, bueno, no te mandé la adecuada, pero bueno, les platico la metodología. En realidad, propusimos un trabajo con los niños. Primero nos dijeron, hagamos un ejercicio de participación y querían que, pues, que en 2 días, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, así no se puede hacer un trabajo de participación, queremos un trabajo a mediano plazo y entonces vamos a trabajar durante 8 meses con 4 sesiones, ¿no? La primera sesión tenía que ver con consultar a las niñas y niños de estos consejos, que aquí nosotros empezamos con una pregunta muy amplia diciéndole qué es lo que les preocupa a las niñas y niños de Pachuca, ¿no? Hicimos esa sesión con las niñas y los niños y después ellos se fueron a hacer trabajo de campo durante un mes. ¿No? Después regresamos con ellos y en esa sesión, trabajo de campo durante un mes quiere decir que nosotros hablamos con las niñas y los niños y les dijimos, bueno, pues eso es lo que ustedes opinan con sus dibujos, ¿no? Pero ¿qué opinarán? Pues los niños de Pachuca, ¿no? Entonces, se formaron grupos y cada grupo decidió que unos iban a investigar en su colonia, otros iban a investigar en su escuela y otros iban a investigar, digamos, con los otros niños de los consejos infantiles, ¿no? Ellos se fueron durante ese mes para hacer el trabajo de campo y regresamos en una segunda sesión para que ellos presentaran los resultados, ¿no? Y luego, en esa sesión, después de la sesión, ellos tuvieron también otro mes para presentar su proyecto, negociar con los equipos o instituciones de gobierno u otras instituciones, por ejemplo, los que iban a trabajar en la escuela, ¿no? Después de eso, ya vinieron a la tercera sesión y ellos compartieron y evaluaron su experiencia, ¿no? Y también se hizo cuál es la propuesta de seguimiento que ellos querían hacer y finalmente pues ellos decidieron seguir trabajando, ¿no? Y la cuarta sesión fue trabajar con las promotoras para finalizar el entrenamiento y evaluar la experiencia, ¿no? Allí lo interesante fue que las sesiones matutinas eran para las niñas y niños y en las sesiones vespertinas trabajábamos con los promotores para decir, bueno, qué les pareció la sesión, por qué hicimos esto, qué opinan, porque en realidad todo el trabajo también era un entrenamiento para los adultos y las promotoras. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, y entonces, aquí este niño lo que hace es decirnos pues que lo que está sucediendo en Pachuca es algo muy serio porque están secuestrando a la gente, ¿no? Y no están haciendo nada al respecto, y es muy importante prevenir esto, ¿no? Él dibuja un coche en donde alguien subió al otro y lo secuestró, y dice, bueno, no al secuestro y sí a la paz. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces allí está una niña diciéndole a la otra fea, y entonces esta niña Karina dice, pues niña maltratada que sufre bullying en la escuela. Entonces uno de los equipos dijo, pues nosotros vamos a investigar qué es eso del bullying, ¿no? La siguiente. Esta es otra representación del bullying en las escuelas. La siguiente, por favor.
Bueno, en eso dice también, queremos los niños queremos un país sin bullying, todas las niñas y niños queremos un mundo sin violencia y sin discriminación. Otra cosa es como en las escuelas también hay delincuencia, ¿no? Hay otro grupo que decidió investigar sobre el maltrato a las niñas y los niños por parte de los adultos, ¿no? La siguiente. Bueno, la siguiente. Entonces vamos a hablar de las dinámicas de trabajo. Entonces aquí nosotros tenemos a uno de los equipos en donde ya están mostrando ellos los resultados a los demás. Como vieron ustedes al principio, cuando dice qué está pasando con los niños y niñas de Pachuca, que fue como la primera sesión, entonces ellos hicieron unos dibujos, los pegaron en las paredes y los compartieron, ¿no? Y a partir de eso, como decíamos, ellos se fueron a su trabajo de campo en las comunidades o en las escuelas y vinieron para exponer sus resultados. La siguiente. Entonces, pues allí los niños trabajaron por equipos en donde ellos estaban planteando, por ejemplo, las preguntas que ellos harían cuando fueran al trabajo de campo. La siguiente, por favor. Aquí ellos, este chico de la izquierda, bueno, los dos pertenecían a uno de de las colonias más marginadas de Pachuca. Nosotros, fue muy difícil en las primeras sesiones que él se atreviera a hablar, pero después él estaba dentro del equipo de bullying y bueno, se fueron, él y ellos decidieron trabajar no en las escuelas, sino en sus propias comunidades. Y finalmente, este chavo lo que hizo fue hacer una canción de rap, ¿no? Y entonces, bueno, allí la cantó frente a todo el grupo, pero además se logró que se pasara por radio, ¿no? La siguiente. Entonces nosotros aquí vemos a la presidenta municipal, bueno, la esposa del presidente, y él les está mostrando, fue para nosotros algo muy interesante como pues al paso del tiempo y además como ellos podían proponer qué hacer, ¿verdad? O sea, ellos cómo les gustaría trabajar, por ejemplo, lo del bullying. Unos fueron a las, por ejemplo, hubo dos equipos de bullying, uno en las escuelas y otro en comunidad. El equipo de las escuelas, ellos decidieron hacer unos cuadernos en donde las niñas y los niños escribían sus experiencias, ¿no? Y ellos, por supuesto, que les preguntaban, ¿no? Y ahí decían, los niños, pues, de cuándo y cómo se sentían, etcétera, etcétera. Y este chavo, pues, bueno, lo que hicieron fue ir a las comunidades y ellos mismos propusieron, ¿no? Pues para llegarles a los otros jóvenes, vamos a hacer una canción de rap. Muy bien. La siguiente. Entonces, esta es una presentación, ¿verdad?, de la violencia de los adultos a los niños. Y entonces aquí ellos están exponiendo cuáles fueron las preguntas que les pusieron a los niños, ¿no? De que si te maltratan, en dónde, de qué manera, etcétera, ¿no? La siguiente. Pues como parte del ejercicio también, porque bueno, trabajábamos toda la mañana con ellos y ellas, y entonces teníamos una cuestión, un tiempo de receso en donde ellos mismos proponían los juegos y nos divertíamos, y de alguna manera, y bueno, y ellos también comían un poco, un refrigerio, y y para como estrechar los vínculos. La siguiente, por favor. Y aquí es una foto del trabajo que hacíamos durante las tardes con las promotoras, ¿no? En donde, como les comentaba, pues de lo que se trataba, no, en la propuesta que nosotros hicimos era no solamente hacer una experiencia de participación infantil con las niñas y los niños de los consejos, sino también el poder entrenar
a las promotoras y a todos los adultos que estaban en contacto con ellos de los consejos infantiles, ¿no? Allí en las tardes, pues ellas hablaban de lo que les había parecido la sesión, nos hacían preguntas de que por qué habíamos hecho esto o lo otro, y al final, pues se hizo la última sesión, la cuarta sesión, fue únicamente trabajar con los promotores y las promotoras para hacer la evaluación general de la experiencia, ¿no? Previamente, pues ya se había hecho la presentación de los niños y la evaluación que hicieron los niños de la experiencia. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, aquí uno de los niños decía, porque les dijimos, ¿qué piensan? ¿Cómo estaban ustedes al empezar el taller y cómo están ahora? ¿Qué pasó durante el taller? ¿Qué les pasó a ustedes? Y entonces aquí uno de los chavos dice, bueno, pues yo antes, jajaja, ja, ja, y se burlaba del otro, el otro ahí está llorando, y dice, después del taller, ja, 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 qué buen chiste, y entre los dos se están riendo, ¿no? Como una cercanía y ya no esa actitud de agresión al otro. La siguiente. Y entonces aquí dice, antes les decían, bueno, ¿cuáles son tus opiniones? Y ella decía, estoy de acuerdo. Entonces se hacían las propuestas, pues yo las sigo. Y entonces ella se ve ahí como decepcionada de que su participación era como muy pobre. Y dice, bueno, después del taller, entonces les preguntaban, ¿están ustedes de acuerdo? Y ella decía, pues no, yo propongo que tal, y ya se ve ella muy contenta, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces dice, pues antes yo era muy callada y tímida, no tenía muchos amigos y bueno, entonces no compartía mucho con las personas adultas y después del taller, ahora en este mismo momento, pues tuve muchos amigos y concluyó con relaciones buenas entre adultos y niños de otros lugares. Muy bien. Ok. También antes yo era muy tímido y dice burros después. Esa no es la forma de hablarnos. Como que ellos les decían entre los niños, ya los mismos niños que se habían formado en el taller, pues como que trataban de convencer a las otras niñas y niños de que había que relacionarse con los demás sin agredirlos. Muy bien, a ver qué sigue. A eso ya lo presentamos, se repitió. Y bueno, allí Kenia, pues bueno, entre todos los niños dijeron, pues gracias porque aprendimos a valorar, a respetar, a tratarnos sin discriminación y sin prejuicios y estereotipos, mejorando mi pensamiento, teniendo buenas ideas, aprendiendo a expresarme y decir lo que pienso, ¿no? Entonces, bueno, veo de otra manera, tengo otra perspectiva ante las situaciones y las personas y aprendí a escuchar a las personas sobre sus necesidades, ¿no? Entonces, antes de seguir, a mí me gustaría saber si habría alguna pregunta sobre esto, sobre esta experiencia, pues. Yo tengo una pregunta. Entonces, en lo que ustedes tenían una sesión y la siguiente, había un grupo de facilitadores que se quedaba con los niños para acompañar el proceso intermedio. Sí, porque ellos, como les decía, formaban parte de los consejos infantiles. Los consejos infantiles tenían sesiones regulares, ¿no? Entonces, supongamos que estamos hablando del grupo que era contra el bullying y entonces estos niños, por ejemplo, los niños de las escuelas o los niños de las comunidades, se veían, hacían la propuesta de cómo iban a trabajar y los promotores pues los ayudaban en cierto sentido, por ejemplo, a negociar con el director de la escuela o
en la comunidad, si eran niños más chicos, los acompañaban, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, estaban acompañados por los promotores Muchas durante gracias, ese muy tiempo. amable. Ujú. Hola, buenos días. Yo tengo otra pregunta, Yolanda. Se fue. Ah, ¿Qué pasó? Sí, sí te escuchamos, Claudia. Mm, Bueno, creo que se le fue el audio. Igual hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas en el chat. Una es, ¿cuál es el proceso de confirmación de los consejos infantiles de Marta? Y otra de Carmen Zapata que dice, ¿cuántos niños y niñas trabajaron en estos grupos? Bueno, empiezo con, bueno, ¿cuál es el proceso de conformación, dices, Marta? ¿O de confirmación? No entiendo esta cuestión de confirmación. Marta Luna pregunta, ¿cuál es el proceso de confirmación de conformación, yo supongo, de los consejos infantiles? ¿De qué rango de edades eran? Bueno, los consejos infantiles se abren y hay niños desde 7 años hasta los adolescentes, bueno, hasta jovencitos de 18, ¿no? Y en términos del número de niños, pues oscilaba entre 23, 25 niños cuando venían con nosotros, ¿no? ¿Alguna otra Hola. pregunta? Ay, sí, Yolanda, se me fue la señal un momento, perdón. Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta. Cuando pusieron en común lo que ellos consultaron, ¿hubo alguna diferencia por zonas de la ciudad de Pachuca o todos compartían exactamente los mismos problemas y en las mismas intensidades? ¿O se alcanzaba a distinguir diferencia ahí geográfica? Sí se alcanzaba a distinguir alguna diferencia. Bueno, sobre todo, por ejemplo, porque el equipo de bullying de las escuelas y el equipo de bullying de la comunidad, como les decía, el de la comunidad era una colonia realmente marginada, ¿no? Entonces, pues sí vimos como un mayor índice de violencia en esa comunidad, ¿no? Y en la escuela, pues eran un poco más, ¿cómo podríamos decir? Como les preguntaban a los niños en sus salones y los niños escribían en su cuaderno las experiencias. Fue muy interesante ese equipo porque al proponer ellos los cuadernos como diarios, digamos, entonces, los niños decían cómo se sentían. Entonces, en ese equipo de bullying, se centró básicamente en las emociones, ¿no? Y lo que pasaba y los efectos que tenía el bullying en la persona, ¿no? Porque eran testimonios de los niños y niñas que habían sentido ese bullying, ¿no? Entonces sí había algunas diferencias, evidentemente que como cada equipo, por ejemplo, me olvidé decimos, tuvimos 2 equipos sobre el bullying, que es algo que se ve que a las niñas y a los niños les importa mucho, y luego el equipo del maltrato de los adultos a los niños y el equipo de embarazo adolescente, también ese fue uno de los temas que les interesó, pues porque había niñas y niños, pues, como a partir de los 14 años y eso, ¿no? Que fueron los que propusieron ese tema, ¿no? Entonces, cada grupo, al estar haciendo su trabajo de campo, pues evidentemente eran en distintos resultados, solamente pudimos hacer ese comparativo entre el trabajo del bullying en las escuelas y el trabajo del bullying en la comunidad. Y una cosa que a mí me parece, bueno, no enfaticé lo suficiente al inicio, fue que la gente dice, bueno,
vamos a hacer una experiencia de participación, y pareciera que para ellos la participación es ir y preguntarles a los niños X o Z, ¿no? También cuando nosotros empezamos allá por 1999, UNICEF nos dijo, queremos que hagan unos talleres de participación infantil. No, querían como, pues sí, talleres de participación infantil, y ellos proponían lo mismo, ¿no? Un fin de semana, y nosotros dijimos, de ninguna manera, ¿no? Si vamos a hacer algo sobre participación infantil, lo que queremos hacer es un diplomado de 9 meses en donde los participantes traigan proyectos, ¿no?, de participación, y vamos a estar viendo la teoría, y los participantes van a ir incorporando la teoría y contrastándola con el trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que, bueno, por supuesto que ya ha cambiado, porque pues antes era como, vamos a hacer una experiencia de participación infantil, que los niños hablen. Incluso los políticos aquí en México tenían un eslogan de que hablen los niños, ¿no? Y entonces los invitaban a grandes auditorios o lo que fuera, los niños decían lo que pasaba, y que pues nada más ya se acabó el evento y adiós, ¿no? Entonces esta parte pues sí ha sido como un trabajo constante con los adultos para que puedan comprender que la participación infantil, cuando uno verdaderamente quiere ser un trabajo significativo, pues tiene que ser amplia, ¿no? Para dar posibilidad de que las niñas y los niños se expresen, hagan cosas, puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, fue de esa manera. Al final, por ejemplo, los niños, después de hacer su trabajo, y cuando se les dijo qué quieren, cuáles son sus propuestas de seguimiento, ellos dijeron, sí, queremos continuar. El equipo de bullying de las escuelas dijo, nosotros estamos cerca de un parque, pero el parque está muy mal y queremos mejorarlo, ¿no? Entonces ellos fueron, ya tenían como una cierta experiencia, ellos fueron con las instituciones de gobierno y les dijeron que querían pues mejorar el parque, y entonces pues el DIF de repente dijo, sí, les vamos a mandar las personas para que pongan las plantas y tal cosa, y ellos dijeron, no, nosotros queremos hacerlo, ¿no? Y finalmente eso fue otra idea ya casi a finalizar, al finalizar la segunda sesión. Entonces ellos fueron los que hicieron, invitaron a los otros compañeros también para mejorar el jardín, y estaban realmente orgullosos de ellos. Así fue. Bueno, ¿habría alguna otra pregunta? Marta Luna como que aclaró su pregunta, decía que se refería a la conformación, es decir, a la metodología para crear estos consejos. Bueno, pues aquí eso dependía del DIF, digamos, ¿no? Y en realidad lo que ellos hacían era invitaciones abiertas en las colonias en donde estaban los consejos infantiles, desde estrategias como estamos invitando a las niñas y niños a que vengan, y entonces hacían reuniones y también pues tenían como refrigerios, les presentaban cosas, etcétera. Entonces era una invitación abierta. Pues creo que esas son las preguntas, si podemos pasar, si no ¿A la siguiente? Sí, por favor. Entonces, bueno, allí, esta fue el ejemplo de Pachuca, que yo, de la ciudad de Pachuca, que a mí me pareció importante empezar con eso, y ahorita vamos a ver algunos aspectos más teóricos, digamos, algunos apuntes acerca de lo que sería la participación. Entonces, Gabriela, si lo puedes abrir. Muy bien, son aspectos conceptuales. La siguiente. Entonces, aquí estamos hablando como de diferentes formas de incluir a los niños, ¿no? Que la primera aquí arriba dice informar,
Entonces, por ejemplo, cuando las maestras les dicen a los niños, pues vamos a ir y hacer una marcha en tal lugar, y tal, ¿no? Después, pues bueno, escuchar, consultar, se les pregunta a los niños, ¿ustedes quisieran ir o no quisieran ir a esta marcha? Deliberar, no tomar decisiones, establecer compromisos y actuar para transformar, ¿no? Estas serían como algunas de las expresiones de y cómo poder incluir a los niños. La siguiente. Entonces, nosotros partimos de que realmente la participación tiene que ver con la ciudadanía y con ver a niñas, niños y jóvenes como ciudadanos plenos, ¿no? Salió un libro hace tiempo que se llamaba Los niños como preciudadanos, ¿no? Y entonces todo este libro generó toda una discusión acerca de si los niños son preciudadanos o son realmente ciudadanos plenos, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pues son ciudadanos plenos porque la participación es un eje fundamental de la ciudadanía y hay que trascender la idea de ciudadanía como exclusivamente referida al ámbito político o civil para incorporar el ámbito social. Si ustedes recuerdan, hay como esta división en donde primero se plantea como esa ciudadanía política en el sentido de que, pues si tú no tienes 18 años no eres ciudadano, ¿no? Posteriormente, pues se incorpora la idea de, esto es, lo hizo Marshall, de la ciudadanía civil, ¿no? Por ejemplo, en México dice, todos los mexicanos son ciudadanos, digamos, ¿no? Y desde el momento de nacimiento, ¿no? Y finalmente se habla de la ciudadanía social, que es aquella ciudadanía en donde se habla de los derechos, ¿no? De los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, y nosotros también planteamos que los niños y las niñas pues tienen ciudadanía plena de acuerdo a la convención por el lugar central que ocupan en la sociedad y por el concepto de interés superior del niño que plantea la convención, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, aquí nosotros hablamos de la necesidad de desarrollar oportunidades para que los niños y las niñas ejerzan su ciudadanía, ¿no? Y pues para ello sí es importante desarrollar algunas competencias ciudadanas y posibilidades de participación y también hacer todo un esfuerzo para que los niños puedan ser ciudadanos activos en los medios, que tengan acceso a la información, por ejemplo, que puedan expresar sus puntos de vista, que en los medios también haya manera de proyectar imágenes positivas de niños como ciudadanos en la esfera pública, ¿no? O sea, generalmente las noticias que aparecen tanto en los periódicos como en los medios acerca de la infancia, pues se refiere a que si los adolescentes están ejerciendo violencia o si están ejerciendo violencia contra los niños. Generalmente no tenemos pues como un acceso a imágenes de los niños y a noticias en donde ellos están siendo digamos, proyectados como niños ciudadanos, como ciudadanos participantes en la esfera pública, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es la anterior, la siguiente. Entonces, ¿cómo trabajar para que ellos puedan influir en las decisiones públicas, ¿no? Que se puedan monitorear los derechos, que ellos puedan monitorear los derechos, por ejemplo, la evaluación de servicios, supongamos en los hospitales o en aquellas instituciones que les dan servicios, nunca se les pregunta a las niñas y los niños qué les pareció el servicio, ¿no? Pues trabajar con ellos en los consejos locales, en trabajar pues con esas opiniones, escucharlos para que ellos puedan también entender las políticas públicas, saber sobre las reformas y participar en eventos internacionales, ¿no? Y pues en las asociaciones de niños, que son
las que ellos forman, pues desarrollar habilidades organizativas, saber que se pueden establecer alianzas, ¿no? Demandas de justicia y equidad. Aquí a mí me parece interesante, no sé si conocen la propuesta de la escalera de participación que propuso Roger Hart, y entonces en los más altos niveles de lo que sería la participación, no era el que las niñas y los niños participaran y tomaran control de todo el proceso y ellos lo hicieran, sino el nivel más elevado era que trabajaran con niños y adultos, ¿verdad?, en esos proyectos, precisamente por esa importancia de que las niñas y los niños aprendieran a formar alianzas, ¿no? Porque en general dentro de la sociedad, pues bueno, siempre están pidiéndoles pues, que los adultos los representen, ¿no? La siguiente. Bueno, esta foto ya la vimos, que ahí es cuando estaban los niños presentando. La siguiente. También ya vimos esa foto. Creo que había quitado yo, les mandé la inadecuada porque, bueno, estos son los ejemplos de Pachuca, seguimos, va a pasar varios. Y bueno, aquí estamos hablando de los contextos espaciales e intergeneracionales en las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar participación, pues teníamos que, con los adultos, los promotores, reflexionar sobre cómo en general en las instituciones pues hay una relación asimétrica del poder entre los adultos y las niñas y los niños, ¿no? La siguiente. Entonces aquí lo que estamos planteando es la importancia de los espacios de participación, ¿no? ¿Quién define los espacios y en qué términos se definen esos espacios, ¿no? Y entonces lo que planteamos es que en la teoría política pues sí se está dando mucha importancia a la dimensión espacial, porque pues la participación está situada en la práctica y hay que analizar cómo se conciben los espacios, porque, por ejemplo, si los espacios son elegidos por las autoridades, pueden intimidar a los participantes y crear esa percepción de que los niños son vistos o los jóvenes son vistos como incompetentes, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Entonces aquí Harry Shearer, que es él trabaja sobre participación en Centroamérica, dice que hay que considerar que niñas, niños y adolescentes pues participan en muy variados y distintos espacios, ¿no? No solo en la esfera pública. Y él plantea que hay espacios invitados, entre comillas, en donde los grupos de más poder, los adultos, definen la agenda, invitan a los niños, y los espacios populares, que son los creados por los propios grupos, ¿no? Y él propone entender los espacios como un continuo entre esos espacios organizados de manera autónoma, que generalmente tienen que ver con el juego, digamos, sin ayuda de las personas adultas, y aquellos espacios en donde están excluidos los niños y luego de repente pues se les invita, ¿no? Entonces, para él los espacios propios de los niños son esos espacios de recreación, los clubes, los grupos de interés, grupos artísticos, culturales o ambientales. La siguiente. Y bueno, aquí dentro de los procesos participativos intergeneracionales, sí, pues también se le ha dado mucha importancia a la naturaleza del diálogo que se generan en esos espacios intergeneracionales, ¿no? Bueno, hablábamos, ¿en qué ámbito se realiza este diálogo o este proceso de participación? Es escolar, es familiar, es comunitario, en el ciberespacio, en instituciones de encierro, de protección, hospitales, ¿no? ¿Qué tipo de espacios se utilizan? Si son espacios institucionales o públicos, abiertos, los propios de niños y jóvenes, y a quién se involucra, ¿no? La siguiente. Entonces, pues se plantea que
tiene que haber un enfoque que no solo implique escuchar, sino promover formas de diálogo, no solo entre las niñas y niños y los adultos, sino también entre los niños mismos, y que los contenidos del diálogo puedan ser elegidos por ellos, ¿no? De qué quieren hablar, de qué tema específico, y que en la escuela también puedan discutirse, por ejemplo, los contenidos que se abordan y las formas de enseñanza. La siguiente. Bueno, aquí a mí se me hizo muy interesante lo que propone Thomas Cockburn, ¿no? Que él habla de que tenemos que ir más allá del diálogo para abrir espacios de deliberación, ¿no? En donde los niños y las niñas, bueno, se comuniquen entre sí, pero que también en los espacios intergeneracionales esta comunicación sea más enriquecedora para los niños, ¿no? En donde lo que se hace es establecer un proceso en donde haya un aspecto formativo mucho más amplio, y por eso él propone que se tienen que crear los espacios de deliberación. La siguiente, por favor. Entonces, él dice que para que los niños y jóvenes puedan deliberar, se requiere que, bueno, que por un lado exista una selección de quienes van a representar a una población o a un sector, ¿no? Aquí esto es muy importante, el problema de la representatividad, ¿no? Que también tiene que ver con esa pregunta de cómo se conformaron, por ejemplo, los grupos allí en la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros conocemos estos ejemplos de que si yo soy una política o, por ejemplo, yo soy una académica y de repente sé que va a haber una reunión internacional en donde van a participar los jóvenes, pues yo le digo a mi hija, oye, hija, ¿por qué no quieres venir conmigo? Y tal, ¿no? Entonces, en lugar de yo hacer una invitación abierta y que los mismos niños decidan quién va a participar, pues generalmente los maestros también escogen a los niños que hablan mejor, etcétera, ¿no? Entonces allí es muy importante que sí haya, como digo al final, un proceso de representación, ¿no? Y en estos procesos de deliberación, pues hay que presentar información a las niñas y los niños, evidencias que puedan cuestionar, discutir, que se puedan considerar diferentes alternativas y que pues ellos hagan compromisos, tomen acuerdos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esa es una imagen, pasamos. Otra que ya la vimos, pero bueno. Entonces, en términos del proceso y los resultados, pues hay que tener un discernimiento de si el proyecto está más centrado en el proceso o en los resultados. Generalmente, cuando las instituciones nos piden que hagamos un ejercicio, pues lo que a ellos les importa, pues son más bien los resultados, ¿no? Y lo ideal, pues, es que las dos partes estén presentes, porque se requiere pues aprender, pero también hacer la diferencia. Y en este sentido se puede distinguir cuando el proyecto es algo puntual y está buscando conseguir algo a muy corto plazo, o bien, como lo planteamos en el ejemplo de Pachuca, involucrar al mayor número de niños y por lo tanto se hace a mediano plazo. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros enfatizamos mucho la importancia de utilizar las artes en los proyectos de participación con las niñas, niños y jóvenes, ¿no? En donde se introduzca, pues, por ejemplo, dibujo, modelado con plastilina, como vimos aquí en esto de qué pasa con las niñas y los niños de Pachuca, pues nosotros empezamos con un dibujo y compartiéndolo, pero también utilizar fotografías, videos, mapas, maquetas, ¿no? Por ejemplo, en todos los proyectos de participación con el ambiente, pues la elaboración de maquetas y de mapas ha sido muy interesante y muy importante. También dramatizaciones, collage,
creaciones de guiones para radio o para publicaciones periódicas, ¿no? También, por ejemplo, manifestaciones, niñas y niños que recorren el barrio para decir, por ejemplo, un mejor trato para los niños, etcétera, ¿no? Muy bien, la siguiente. Eso ya la vimos, creo que ya aquí terminamos, porque estas son las, no, en retos aquí. Bueno, algunos de los retos, ¿verdad? Pues no estamos hablando de todos los retos, es encontrar las estructuras existentes que los niños tienen en sí mismos, construir estrategias sustentables que permanezcan y se renueven, promover formas de participación que vayan más allá de que nada más opinen en la toma de decisiones, pero no realmente no se les tome en cuenta. Y también es muy importante que nosotros como adultos no querramos hacer formas de participación que sean igual que como participan los adultos, generar ambientes o espacios, todos los niveles de la casa, la comunidad, la escuela, las organizaciones, que posibiliten formas de participación. Y la siguiente, que ya es la última, utilizar espacios donde se permita el gozo, la curiosidad, el pensar críticamente, deliberar, negociar, incluir los grupos marginales, niñas, niños en condiciones de pobreza, niños con discapacidad, niños en instituciones, mantener una relación significativa dentro del proceso, evitando que nada más se les considere como sujetos sociales temporales, porque la institución tenía que presentar, por ejemplo, un informe y entonces nada más van y les preguntan, pero no continúan con los proyectos en términos de proceso, y cuestionar el rol de los adultos mediadores para que se muevan del control hacia la autodeterminación de los niños, que nosotros hemos encontrado que a pesar de que los promotores sean promotores que se han formado, es muy difícil abandonar este rol del adulto, por ejemplo, de que si yo quiero elegir a la niña o el niño que mejor se expresa, que si me parece que sea mejor que hagan esta actividad o la otra, y no, entonces no les doy oportunidad para que ellos las elijan, etcétera, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con los promotores y las promotoras, pues ese era uno de los aspectos que ellos nos decían, ¿no? Realmente cuesta muchísimo trabajo tener ese cambio de actitud ante los niños. Pues esto sería todo de como los aspectos conceptuales sobre participación, algunos aspectos conceptuales, digamos, y pues si quieren pasamos a algunas preguntas que ustedes tengan sobre esto. Tenemos una pregunta de Laura Escobar en el chat que dice, buenos días desde México. ¿Consideran la perspectiva de género en su trabajo? Pues dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en de las niñas y niños de Pachuca, pues sí, estuvimos trabajando con las niñas y los niños sobre, por ejemplo, el problema del embarazo adolescente, ¿no? Y entonces en esos mismos nosotros, cuando los niños presentaban sus resultados, porque fue muy interesante, porque ellos también hicieron un ejercicio en donde les decían a los niños, ¿qué harías si tú estuvieras embarazado, no? Y qué tal cosa y tal otra. Entonces allí, pues sí, nosotros trabajamos con ellas y ellos planteando la diferencia, ¿no? En términos, por ejemplo, del riesgo, de lo que significaba para una niña adolescente tener un hijo y la implicación que podría tener para el muchacho que le embarazó, ¿no? Entonces sí, en algunos aspectos nosotros observamos que no es tan fácil que todos incorporen, bueno, en los distintos trabajos de participación que nosotros a veces hemos asesorado, no es tan fácil que se incluya esta perspectiva, ¿no? Y otro aspecto que me olvidé de mencionar era que cuando nosotros hablamos de que los niños puedan también tener un papel en la toma de decisiones,
veíamos que también en términos de los adultos, pues puedes también incluirlos en varias decisiones, pero por ejemplo, en términos de cómo se va a asignar el presupuesto, casi ninguna asociación civil, por más avanzada que esté, incluye a los niños en qué hacemos con el dinero que recibimos, ¿no? ¿Habría alguna otra pregunta? A quienes quieran hacer pregunta pueden poner en la manito levantada y ahí les voy dando pase. Bueno, yo tengo una pregunta por mientras y luego pasamos con Milton. Tú nos dijiste, bueno, es importante de que dentro de las investigaciones participen las niñas y niños. Eso es algo básico y como dice Marta, es un tema ético dentro de una investigación si vas a hablar sobre temas de infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos, por ejemplo, el tema de la censura previa o la censura posterior a esa participación? Porque hay, bueno, dentro de experiencias donde, claro, dices vamos a participar con las niñas y niños, pero hay una censura previa de algunos temas, pero este tema no, este tema no, este tema sí, que es, al final las organizaciones o los ayuntamientos, los municipios, pues te ponen esa censura previa de, pero este tema no, y cómo manejarlo, porque igual estás haciendo participar a las niñas y niños, ¿no? Pero con esa censura previa o esa censura posterior en el caso, por ejemplo, lo veo en los consejos, donde las niñas y niños pues, dicen todo el plan que ellos quieren, que se tiene que hacer cambios, y luego pues es como, bueno, ya está, ya lo dijiste, pero esto sí, y estos puntos de acá no. Y no hay como una, digamos, motivación después como para decir por qué no. Simplemente es como, bueno, te entiendo esto y esto, pero estos no. Entonces, ¿cómo manejamos también la participación desde esos dos extremos? Que es importante porque si bien las niñas y niños hay muy pocas investigaciones donde participan, pero cuando participan aún tenemos ese sesgo adultocéntrico de decirles por dónde participar y por dónde no, y luego sacamos informaciones donde dice han participado, ¿no? Son como los abanderados de la participación y terminas teniendo una participación que dentro de la metodología pues puede tener este tipo de detalles, que no son menores, obviamente. Y Claro. bueno, esa es como mi pregunta, pero bueno, vamos también con Milton y así acumulamos un par de preguntas. ¿Sí te parece? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. La pregunta es referente al seguimiento de parte, usted habló de un proceso que los niños y niñas estaban inquietos en relación con el seguimiento a las propuestas. Entonces, ¿cómo se hizo? Si tuvo incidencias, si hay unos informes del impacto del proceso de participación en esa localidad, sería más o menos la pregunta. Gracias. Bueno, pues como te decía, en términos, como fue un proceso muy amplio, digamos, de 8 meses, sí creo que nos faltó, por ejemplo, una medición de la incidencia. Supongamos, bueno, hablamos de la canción del rap que se pasó por el radio, ¿no? Entonces, a lo mejor podría haber habido como una evaluación de la misma radiodifusora en donde decía, por favor, ustedes digan qué les pareció y tal, ¿no? La incidencia, pues a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Bueno, por ejemplo, en el equipo de bullying de la escuela, cómo las niñas y los niños lograron interesar a los demás niños, porque pues eran niños, por ejemplo, la mayor parte de ellos estaba entre tercero, cuarto y quinto, ¿no? Pero ellos incluyeron a toda la escuela, les fueron a cada uno de los salones, hablaron y negociaron con los maestros para que hubiera los cuadernos, para que las niñas y los niños escribieran. Ellos continuamente iban y les decían, les recordamos que es importante que ustedes expongan sus opiniones, y porque fue también pues por un periodo de por lo menos un mes, ¿no? Y allí, bueno, nosotros sí vimos cómo había habido una sensibilización por parte de estos niños a todos
los otros niños de la escuela, y nosotros pasando a esta pregunta de la censura también, lo que nosotros planteamos es que pues es necesario trabajar con los niños y con los adultos, ¿no? O sea, siempre. No puedes hacer un proceso de participación sin involucrar a una sensibilización a los adultos que tienen que ver con ese proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta de Gabriela también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, las promotoras en este ejemplo de Pachuca, pues bueno, nunca pensaron que nosotros íbamos a empezar preguntándoles a los niños, ¿qué pasa con los niños y los niños de Pachuca? ¿No? Es como si nosotros como adultos ya entendiéramos y entonces les dijéramos, bueno, lo que queremos saber es ustedes qué opinan sobre el bullying o sobre la violencia o X y Z, ¿no? Y entonces pues allí es muy importante que, por ejemplo, en la tarde que hablábamos con ellas pues estaban asombradas de por qué habíamos empezado así, por qué habíamos empezado con las palabras y los testimonios de las niñas y los niños, y pues lo analizábamos, ¿verdad? Y también pues en este proceso de evaluación al final de la última sesión, que fue todo el trabajo con ellas y ellos para ver de qué manera aterrizábamos esa formación en el sentido de que ellas verdaderamente hicieran una transformación en su forma de intervención con niñas y niños, ¿no? Como les explicaba también cuando hicimos el diplomado que nos pidió UNICEF y que nosotros lo hicimos en colaboración también con España durante bastantes años, lo que decíamos nosotros es, pues lo que importa en un diplomado sobre participación no es que aprendan la teoría, lo que importa es que modifiquen su práctica, ¿no? Por eso, desde un inicio en el diplomado, las personas que participaban tenían que tener un proyecto, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, nosotros estamos trabajando sobre el juego en tal comunidad o en la escuela, etcétera. El proyecto tenía que tener como algunas preguntas, una metodología de intervención, y a raíz de que estábamos nosotros viendo los contenidos, ellos iban revisando y presentando los avances, ¿no? Entonces, de esa manera nos parece que es importantísimo, ¿no? Que pues trabajar tanto con el sector infantil, con el sector adulto y sobre todo con la idea de transformar la manera en donde ellos se relacionan con las niñas y los niños. Hay otra pregunta que no alcancé a leer. Sí, gracias. Sí, tenemos una pregunta también de Ana Miriam que dice, hola, ¿hay alguna complicación en el proceso de participación activa o convocatoria por ser espacio urbano? Ya sea falta de tiempos o interés por parte de la niñez y adultos, lejanía de puntos de encuentro, etcétera. Bueno, pues sí, un poco la complicación de que cuando nos reuníamos, porque bueno, los consejos infantiles estaban cerca de su lugar, de donde ellos vivían, ¿no? Pero cuando nosotros hacíamos los encuentros, y cuando ellos estaban haciendo el trabajo de campo, sí había algunas complicaciones de, por ejemplo, que las mamás de los niños de 7 años tenían que acompañarlos, algunas de las familias pues trabajaban, entonces se tenía que encontrar junto con los promotores la manera de ayudar a estas niñas y niños para que pudieran participar en el proyecto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más dentro. Creo que sí había una más grande, ¿no? No había una más larga. Pues son las que yo veo de aquí del chat. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta dentro del... O comentario, ¿verdad? Sí,
Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta. Yolanda, ¿cómo hacer como para dar seguimiento y pasar como de esta etapa de identificar los problemas, las posibles soluciones, que los chicos y chicas tengan como esta conciencia de ellos mismos, individual y colectivo, a que en nuestro país se logre hacer ese cambio en la transformación, porque sí se requiere pues también de la voluntad política, del presupuesto, de que no se quede ahí y que sé que no siempre depende ni de los investigadores ni de los chicos y chicas, sino de la parte pues de las políticas públicas, y a veces ahí en mi experiencia es donde se atora, y peor cuando llega algún cambio de administración o cambian a alguien, ya se queda como para después en el sí lo estamos viendo. Ujú. ¿Cómo lidias con eso? Que a mí me desespera un montón. Pues sí, Claudia, mucho gusto de que estés aquí. Ay, igualmente, Este, gracias. en realidad, pues es un trabajo constante, ¿no? Y a eso nos enfrentamos precisamente cuando en 1999 nosotros empezamos a trabajar con UNICEF. Bueno, llorábamos casi cada vez que íbamos a un lugar a dar talleres porque no, ni siquiera habían escuchado sobre qué es eso de participación, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a dar los diplomados, bueno, si tú ves ahora, por ejemplo, en México, las personas que trabajan con niñas y niños, pues, no, pues ya ha pasado tiempo, pero pues más de 20 años, pero sí, es una diferencia abismal, ¿no? Y lo mismo en términos de las políticas públicas, pues, por ejemplo, en este taller de Pachuca también fue muy interesante porque la esposa del presidente municipal dijo, bueno, pues ya hicimos esta experiencia, etcétera, etcétera, y pues hay que presentársela al presidente municipal, ¿no? Y los niños, claro, sí, y entonces los niños se prepararon y todo para hacer propuestas, peticiones también, y entonces nos decía la esposa del presidente, me dijo mi esposo que nunca había estado tan nervioso como con la reunión con las niñas y los niños, que de lo que habla es que no existe realmente pues una, digamos, costumbre dentro de lo que sería las instituciones de gobierno, de consultar con las niñas y los niños y de verdaderamente trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo puedo decir pues que es un campo de batalla, ¿no? O sea, tener incidencia en políticas públicas pues es algo que siempre estamos luchando, ¿no? Pero que como tú dices, Claudia, pues no es tan sencillo. Sobre todo, como tú planteas, en los cambios de gobierno, ¿no? Ahora, para eso, en términos de lo que serían, pues, las instituciones que trabajan con niñas y niños, son como las que establecen pues la columna vertebral de ir manteniendo allí pues una insistencia, digamos, ¿no? Bueno, ya cambió el presidente municipal, pero entonces nosotros solicitamos pues una reunión para presentarle lo que hemos hecho y para hablar de los compromisos de la anterior administración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues es una de las tareas más difíciles a las que nos enfrentamos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y qué gusto verte también. Sí, gracias, Claudia. Tenemos a María Mesa, que ha levantado la mano. A ver si podemos escucharte, María. Ya. Gracias. Yolanda, muchas gracias por tu presentación, muy interesante el trabajo que vienen haciendo. Y una de las cosas que me quedo pensando es, dado pues las condiciones que de repente tenemos en México, que cada vez se van haciendo pues más costumbre, ¿qué previsiones, si es que las toman, para la cuestión de la seguridad de los niños y las niñas en ambientes donde pueden llegar a ser pues violentos, ¿no? Y lo vemos precisamente en la expresión de sus propias preocupaciones de secuestros y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para aproximar
pues estos riesgos? Bueno, en el ejemplo de Pachuca, pues siempre la mayor parte de los niños y las niñas iban acompañados, ¿no? Por los promotores o por las mamás, como les mencionaba. Solamente, y allí es muy interesante, ¿verdad? Porque en el barrio o en la colonia más marginada, los muchachos más grandes, pues siempre van solos, ¿no? No es que también vayan las promotoras con ellos, pero sí había todo un cuidado por parte de los del DIF de pues estar siempre al pendiente del trabajo de las niñas o los niños en sus comunidades, ¿no? Tenemos también una pregunta en el chat de Javier. Dice, hola, ¿qué consideraciones éticas tienen en cuenta en estos procesos de participación de niñas, niños y adolescentes? Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, es todo un enfoque, ¿no? Participación, ¿no? En términos de, por ejemplo, de estas consideraciones éticas, pues es como decir, yo los considero a las niñas, a los niños, pues como sujetos sociales, ¿no? En donde no soy yo la que impongo, no soy yo la que estoy estableciendo únicamente la forma en que ellos participen, si las niñas y los niños no quieren participar, pues no sé, es que se les obligue a ver, vamos de izquierda a derecha y cada uno va a estar diciendo qué es lo que piensa, sino que la participación pues es voluntaria, ¿no? Entonces, pues esto da un enfoque en donde realmente pues tú estás considerando a las niñas y a los niños pues como sujetos, ¿no? Ni como objetos de protección, ni como personas preadultas, digamos, que tienen que obedecerte, etcétera, ¿no? Vale, tenemos la mano de Carmen también, Carmen Zapata. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues primero pues ahora sí que estoy emocionada porque pues la doctora Yolanda es como una de mis gurús, ¿no? Para esta cuestión de la participación. Y bueno, pues ahora sí que le agradezco muchísimo que comparta con nosotros. Y mi pregunta va en el sentido un poco sobre lo que también menciona la compañera María Elena, pero pues más bien me pregunto, ¿no? Que de pronto uno como investigador o como persona que trabaja con infancias abre procesos de emoción, sobre todo precisamente porque veíamos ahí, ¿no? El bullying, la delincuencia y demás. De pronto a lo mejor llegan a ser estos procesos mucho más sensibles y más cercanos, entonces uno identifica a quién maltratan, ¿no? A quién, o sea, en realidad me pregunto cómo trabaja esta cuestión de la emoción, tanto uno como investigador, como con los niños. Al final uno abre como estas puertas o estas heridas y cuando termina la investigación se va, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja, ¿no? Usted, doctora, esta cuestión de la emoción dentro de la investigación? Bueno, hay diferencias entre cuando tú tienes un proyecto en donde tú trabajas directamente con las niñas y los niños y estás a cargo del proceso, ¿verdad? Y entonces, bueno, dentro de lo que sería el trabajo grupal, pues das oportunidad y te das cuenta de qué es lo que está pasando y la escucha plena es algo muy importante también. A nosotros en este ejemplo no nos pasó, a pesar de que las niñas y los niños trabajaron situaciones difíciles, como por ejemplo el maltrato a niñas y niños por parte de los adultos, pero pues cuando los niños se están expresando y que ellos se emocionan, también hay un acercamiento, por ejemplo, trabajamos nosotros con las promotoras y de que puedan estar allí cerca, de que ellas estén, por ejemplo, atrás y les pongan las manos en el hombro o algo así, ¿no?
Entonces es como, eso lo trabajamos con las promotoras y los promotores, ¿no? O sea, por eso, como yo decía, siempre se trabaja con niños y adultos y entonces es un proceso constante de formación con los adultos que los acompañan. Pero no es un tema tan sencillo, claro. Y también apoyarse de las propias herramientas metodológicas para que no, porque es muy difícil hacer investigaciones sobre temas sensibles y luego, como habíamos visto en sesiones anteriores, pues que pueden tener como que no somos terapeutas, somos investigadores y hay una línea que tenemos que tener mucho cuidado para poder, porque hay situaciones tan difíciles que son otras personas las encargadas y que más bien a nosotros nos da como la cabida de decir, bueno, hay esta situación y tal vez hacer una recomendación para que se trate sobre estas situaciones, pero tener siempre ese cuidado de no traspasar una línea que no corresponde como investigadores. Bueno, exacto. Tenemos una pregunta de Blanca que dice, buen día, ¿cuál ha sido la experiencia con las madres, padres de esas niñas, niños y participantes? ¿Han tenido complicaciones y cómo lo han solucionado? Pues sí, eso es muy diverso, ¿verdad? Porque de alguna manera todo es un gran universo en términos de las relaciones familiares, pues hay personas de entre los madres y las padres, bueno, generalmente las madres, porque los padres participan muy poco, que están muy interesadas, que traen a sus hijos, que reconocen la importancia de la experiencia que están teniendo sus niños o niñas, y hay aquellas pues que a veces por complicaciones del trabajo, ¿no? Si pertenecen a comunidades pues marginadas, muchas veces ellas tienen que trabajar mucho, ¿no? Entonces, no pueden participar y eso es una dificultad para el trabajo con las niñas y los niños. Hay otras que en realidad ni siquiera les interesa, que pues mandan a sus niños porque quieren que alguien se haga cargo de ellos, ¿no? Y bueno, nuestro plan pues no era transformar las dinámicas familiares, ¿no? Sino pues más bien nosotros fuimos testigos de las actitudes tan diversas de las madres y los padres, ¿no? No sé si hay más preguntas. Bueno, yo a raíz de lo que decía, dentro del grupo de los consejos, había niñas y niños que estaban dentro de instituciones, en residencias, porque, y si había, cómo era como el contacto con estas niñas para que puedan participar, o si es que participaban también. No, fíjate que en los consejos fue una falla de los consejos de la ciudad, porque ellos no incluían a niños en instituciones, niños que no tenían familia o niños, no hubo participación de esos niñas y niños. Y dentro de los comentarios tampoco salió como el poder invitarles, o cuál era como el pretexto, ¿no? de no incluirles. Pues no, lo que pasa es que, como te digo, la conformación de los consejos infantiles se hacía dentro de las comunidades, ¿no? Y pues allí era una situación de la institución en donde ellos no estaban trabajando con niños en instituciones, ¿no? Vale, pues es un poco, como son consejos y tienen que ver temas de participación, pues hay ciertas, eso también, o sea, es que no solo es en México y estos consejos, en general en muchas partes, incluso España, pues claro, ¿dónde están los consejos? ¿Dónde se reúnen? La lejanía del consejo de la casa, lo que estabas planteando, es que todos esos puntos eran muy importantes. Y dentro de, por ejemplo, al hablar con los consejos, ¿había algún comentario de las niñas y niños como mejoras que que exigieran dentro de sus propios consejos, o alguna propuesta o sea, no solo el cambio que les dio, digamos,
emocionalmente o de capacidades o de información, sino algunas recomendaciones sobre cómo manejar mejor sus propios consejos. No tanto de cómo manejar los propios consejos, ¿no? Sino más bien como que, bueno, sí, como veíamos al principio, lo que las niñas y los niños reportaban era esa transformación que ellos sintieron tan profunda de quiénes eran ellos antes y quiénes eran ellos después, y cómo ellos eran capaces de tener pues ya como una especie de análisis de las situaciones que estaban viviendo, ¿no? Y de poder expresar, de poder negociar, de poder decir, identificamos allí un problema, porque lo que les decía del parque, ¿no? Pues esa fue una idea que a ellos les surgió y dijeron, lo que nosotros queremos pues es habilitar ese parque que lo tienen tan abandonado y que sea un espacio para nosotros, ¿no? Entonces, como que tú te das cuenta del proceso, ¿no? De qué significó este trabajo con ellos en términos de la ciudadanía, ¿no? O sea, me considero parte de esta colonia, yo quiero que ese parque que nosotros podamos utilizar ese parque, y propongo que le pongamos plantas, que le quitemos la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros esa propuesta que ellos hicieron finalmente, porque además, bueno, dentro de los consejos ellos dijeron que querían seguir trabajando algunos en sus propios temas, otros en otros temas, y pues nos pareció que sí fue una muestra de lo que significó este proceso formativo para las niñas y los niños, y pues para los promotores también. No sé si hay alguna pregunta adicional o alguna reflexión, algún comentario. Tenemos a Marta. Hola Yolanda, muy interesante escucharte. Mira, estos días se ha publicado en España la tercera edición de un barómetro de opinión de infancia y adolescencia que se ha hecho 3 años consecutivos. Bueno, en realidad creo que hubo un corte, pero se hace por tercera vez, que es bastante novedoso y que hace UNICEF, que les pregunta a las niñas y niños por cuestiones muy diversas, con temas que tienen que ver con su bienestar, con su felicidad, sobre la sociedad en general, sobre la situación económica. Y estos días estaba leyendo los informes en modo comparado. No todas las gráficas son netamente comparables, pero sí es verdad que a veces el informe te va contando un poco cómo ha ido evolucionando su opinión en determinados temas. Te da las gráficas comparadas. Es un informe muy, muy valioso que recomiendo mucho. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención y que me preocupa y que me apena, y que estoy segura de que todos lo compartimos, es que en el capítulo de compromiso cívico e implicación ciudadana, su visión sobre determinados temas entre los años 11 y 12 y entre los 17 y 18 cambia sustantivamente, muy sustantivamente. Entonces, una de las cosas que creo que vamos observando quienes acompañamos procesos similares es que lo que podríamos decir los preadolescentes o los adolescentes se implican más, tienen más interés, tienen más ilusión, yo diría tienen más confianza, pero probablemente, y aquí lanzo una hipótesis porque creo que hay muy poquitos estudios, como se dan cuenta de que en realidad una buena parte de los espacios de participación tampoco transforman tanto sus vidas, seamos realistas, lo transforman de manera puntual. Cuando empiezan a cumplir 15, 16, 17 y 18, su interés sobre los temas políticos y civiles no decrece, su interés no decrece, pero su participación en muchos posibles ámbitos sí que baja. De hecho, es muy curioso porque cuando se proyectan sobre en qué tipo de espacios van a participar, me llama mucho la atención, y no sé si lo has visto en el informe, pero creo que te interesaría porque trabajas muchos temas de medio ambiente también, Yolanda, sí, es que tienen como
mucho interés en colaborar con alguna asociación para proteger animales. Ese es un interés muy alto, bastante probable. Pero luego en otros muchos temas no. Y sí permanece constante la elección de sus delegados o compañeros o representantes de clase. Bueno, todo esto para reflexionar sobre qué estamos haciendo mal, Yolanda, o qué no estamos haciendo bien, para que no seamos capaces de generar adhesión, continuidad y en estos chicos y chicas que empiezan en procesos de participación, pero que muy pronto se desvinculan de ellos y que eso además tiene una afectación en la desafección política en su conjunto, en la opinión que tienen de los partidos políticos, de los presidentes, de la propia clase política que piensan que están ahí para lucrarse. Además lo dicen de manera muy abierta, ¿no? Y bueno, me parecía que era interesante traerlo a la reflexión. Yo sé que hay muchas hipótesis al respecto, pero quería conocer tu opinión. ¿Qué no estamos haciendo bien y por qué nos está pasando esto, Yolanda? Yo creo que al no tener espacios reales de incidencia que cambian sus vidas, esto afecta, pero creo que no es la única hipótesis. Entonces quería saber las tuyas. Gracias. Pues bueno, también sí es cierto que hay una diferencia y que tiene que ver con la edad, ¿no? Pero esto me hace reflexionar sobre aquel análisis que hizo John Thurston sobre los límites impuestos a los niños y jóvenes para ejercer la ciudadanía, en donde, bueno, pues él por una parte decía, bueno, hay una ciudadanía denegada, ¿no? En el sentido de que, pues, los jóvenes o hay ciertos sectores excluidos por su condición, ya sea de pobreza, de marginalidad, y por lo tanto no tienen acceso a los conocimientos y las destrezas necesarias para hacerlas, ¿no? Entonces, que también ellos tienen una imagen no tan positiva de sí mismos, etcétera, ¿no? Entonces, pero después él habla que es la ciudadanía de segunda clase, ¿no? En donde, que dice, pues que hay barreras sutiles que dificultan su ejercicio, como eso que estábamos viendo de los niños en instituciones o los niños con discapacidad, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo este estudio de los espacios públicos y de los parques, pues bueno, los niños en situación de calle, pues cuando utilizan los parques o no, ¿no? Entonces hay toda una serie de límites, ¿verdad? En donde no es que se niegue explícitamente la ciudadanía, pero pues sí hay una parte en donde hay aspectos sutiles, ¿no? Que hacen que sea muy distinto. Pero luego ahí, y en lo que tú refieres, Thurston habla de lo que sería la ciudadanía despreciada, ¿no? Y que él dice que es la negación por parte de los jóvenes de ejercerla, ¿no? Y que él dice, pues no es tanto egoísmo, pasividad, ¿no? Sino que, bueno, él de repente dice, es una juventud que puede parecer cínica, ¿verdad? Pero que en realidad está haciendo una crítica radical a la deshonestidad, a la hipocresía y a la manipulación que ellos perciben en los partidos políticos o en los sistemas políticos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una distinción entre, él les llama idealistas cínicos, ¿no? En donde pues sí ven las carencias y las comunidades, pero entonces sí hay como un deseo de luchar y de negociar con ellos, ¿no? Y que como que dice, pues sí, me quiero entrenar para poder extraer recursos de estas fuentes, ¿no? De hacer algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, lo que yo observo es esto de que de repente tú llegas a una cierta edad en donde tú te das cuenta de esa hipocresía, y luego también Thurston habla de esa ciudadanía latente, ¿no? Que no se expresa, pero que verdaderamente hay una disposición a ejercerla
cuando hay circunstancias que las posibiliten, ¿no? Y gracias a experiencias anteriores también, ¿no? Es como eso de que participas y al principio no hablas y tampoco en la segunda sesión y en la tercera y ya como a la cuarta, pues tú dices, ok, yo voy a decir qué es lo que pienso, ¿no? Entonces, y bueno, y finalmente Thurston habla de lo que sería la ciudadanía construida, ¿no? En donde él dice, pues, que se refiere a qué tanto nosotros estamos abriendo estos espacios de participación, ayudando a los jóvenes, a los adolescentes, para que tengan herramientas para dialogar, para deliberar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos ayuda como a comprender pues cuáles son las carencias institucionales y sociales también y de gobierno en relación con los jóvenes, ¿no? Y de alguna manera lo que Thurston plantea es que esto también nos ayuda a entender la aparente apatía que muestran los jóvenes por los asuntos públicos, ¿no? Eso es lo que yo diría. Mira, creo que le has dado una clave con el tema de aparente apatía, ¿no? Porque es muy curioso, una de las cosas que me parece que refleja el barómetro es que ellos no pierden el interés en los asuntos políticos, en los asuntos sociales, pero sí pierden el interés en los formatos que nosotros les ofrecemos para participar ahí. Yo creo que hay una línea que no es, me resulta interesante, algunos de los conceptos que has planteado los conocía, otros no, me los he anotado, pero cuando una persona no pierde el interés en los asuntos públicos o en los asuntos sociales o en los asuntos del bien común, pero sí pierde interés en los canales existentes, es que hay un tema de desajuste, claro, ¿no? Y creo que sobre eso estamos reflexionando muy poco. Pero gracias por tu reflexión, Yolanda. No, al contrario, gracias a ti, mucho gusto de verte. A raíz de eso, bueno, es un poco una anécdota que me pasó la semana pasada. Estaba en esto de había ido a nadar y estaba cambiándome y justo al mismo momento estaban unos niños que estaban saliendo también de esa clase de natación. Y comienzan a conversar entre ellos y estamos hablando de niños de 7 años, 6 años, porque eran muy pequeños el curso. Y uno de ellos le dice al otro, oye, ¿vas a ir a la marcha de la sanidad? Y entonces la niña le responde, sí, yo también, pero ¿esa la de sanidad es la de hoy o es la de mañana? Y entonces el otro niño le dice, no, la de hoy, porque la de mañana es para el cambio climático. Dijo, vale. Entonces entre ellos estaban hablando y uno de ellos dijo, bueno, en mi cole, además en la mañana del viernes vamos a ir a la otra marcha, pero esta es ya para poner unos columpios en el cole. Bueno, perfecto. Entonces, y la mamá que estaba ahí con los niños le dijo, que eran pues, niños allí que estaban conversando sobre sus marchas, movilizaciones, le dijo, bueno, sí, hijo, es que tenemos muchos frentes abiertos ahora mismo, por eso es de que nos estamos ahí acomodando. Y claro, y dentro de mí, de lo que estaba pensando, bueno, es una anécdota, pero es una realidad de estas marchas, de estas niñas y niños dentro de los espacios en los que tienen de participación, pero tomando en cuenta mi situación como peruana y ver las marchas que se dan en Perú y la represión política, represión policial que existe, no solo en Perú, en Latinoamérica, es que yo me imagino a estos niños, no sé si le pensaría que está bien lo que están haciendo porque están participando, porque esto de estar en una marcha es una participación, es un modo de participación, pero además es un miedo porque hay muchas personas que están muriendo por esto, por participar y por reclamar derechos. Entonces, dentro de este campo es como no pierden el interés, pero claro, tenemos unos aspectos muy de ciudad, pero además de represión política, represión policial, especialmente en Latinoamérica, que hace de que el reclamar derechos sea un riesgo para la propia vida y que a pesar de que hay personas, o sea, hay jóvenes, porque estas marchas, la mayoría son jóvenes, el feminismo, sobre la no violencia, sobre lo de Chile, lo del cambio constitucional, pues claro, son marchas lideradas por jóvenes, pero jóvenes que se arriesgan también a todo esto que ya saben. Entonces, claro, tener marchas, y yo lo veía cuando salió lo de Chile, que el primer pelotón es
el pelotón que va a ir a desactivar las bombas, el segundo pelotón es el pelotón que va a ir a hacer primeros auxilios, el tercer, es que ahí cómo puedes decir a las personas que mecanismos de participación si todos los mecanismos o los pocos que tienes, o sea, prácticamente te los cierra o te reprime o te encarcela o lo que pasa ahora mismo, ¿no? Claro, sí, bueno, lo que está pasando en Perú nos duele muchísimo, ¿verdad? Y lo que pasó en Chile también, todos esos chicos que se quedaron sin un ojo, ¿no? Que además explícitamente se trataba de hacer eso, pues es realmente muy duro. También, por ejemplo, en todo lo que sería el trabajo contra bueno, o más bien el trabajo a favor del ambiente. Latinoamérica es uno de de las zonas en donde más asesinatos hay, ¿no? Entonces, pues sí, es un riesgo, y es un riesgo de perder la vida, ¿no? Hay muchísimos jóvenes que están defendiendo los ríos, ¿no? Pero pues claro, eso se contrapone con ciertos intereses económicos de alguna compañía, etcétera, y los matan así. Tan sencillo como eso, se contrata un sicario y los matas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es algo es una realidad muy triste, ¿no? Que nosotros vemos pasar y pues por ejemplo con esta nueva situación de Perú, pues es realmente impresionante, ¿no? Y como dice Marta, pues sí, pero pues la gente está, todo el movimiento que hay, ¿verdad? De todos los pueblos indígenas en Perú, o sea, pues sí, me reprimen, pero ahí estoy yo, presente, estoy en contra de ti y de la manera que estás haciendo las cosas, ¿no? Pues sí, y arriesgan su vida, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues en esas estamos, como decíamos, es un campo de batalla y a veces el campo de batalla es súper cruel, ¿no? Claro, por algo hay una lista de defensores de derechos humanos, pues que han sido atacados o bueno, asesinados. O sea, es que es muy fuerte y es muy fuerte porque estamos hablando de participación y mecanismos de participación, pero es que tenemos diferentes contextos, pero además yo recuerdo hay como esto de Stuart Mill, lo del puente de Stuart Mill, donde el puente está un poco mal y está la persona adulta y le puede decir, oye, espérate, no cruces porque yo sé que quieres ir al otro lado, pero como yo tengo conocimiento de que este puente está malogrado, como que te salvo y te digo, no cruces. Y hay como una especie de adultocentrismo de yo sé lo que quieres y lo que no quieres. Y luego está lo que hace Manfred, que bueno, que cita a un autor, que ahora no me acuerdo el nombre, claro, que es como el niño con la pelota que cruza la calle con su pelota, está jugando y le dice, no, o sea, el problema no es que el niño cruce la calle con la pelota mientras está jugando, el problema es que la ciudad no se haya adaptado para que el carro que esté viniendo se pare y espere a que el niño termine de agarrar la pelota, pueda salir y no le pase nada. Entonces hay como estas dos visiones de que uno es al sujeto, o sea, lo que hablabas tú de las capacidades, ¿no? Que las capacidades pues se van apoyando mediante información, mediante trabajo constante, pues van creciendo, no son inherentes a la persona y se quedan ahí permanentemente. Y por otro lado, pues que las sociedades se adapten para que sean de verdad ciudades que garanticen derechos. Y ese es un tema muy importante porque ahí ya toca una vena muy, muy difícil, que es de qué manera tú, como parte de la ciudad, haces para que esta ciudad sea más adaptable y no te quedas solo en las puertas de tu casa para adentro. Entonces hay como todo ese cambio social que se necesita para generar ciudades de verdad garantistas de derecho y forma parte también de la tarea que tenemos, no solo como investigadores con el grupo de niñas y niños, sino también como personas que formamos parte de esta comunidad, ¿no? Hay una pregunta de Juan Pablo y con eso ya también vamos cerrando. Dice, estimada Yolanda, me interesa saber quiénes pueden y cómo formarse y participar como promotores para la participación
y si puedes recomendar bibliografía básica sobre el tema que has abordado. Bueno, sí, yo le puedo mandar a Gabriela bueno, no toda la bibliografía, pero algo de bibliografía sobre el tema. Y lo otro era que cómo se puede participar. Esa era la pregunta. Participar como promotores. Bueno, no sé si estás en México o en España, pero el asunto es, pues, que hay muchos proyectos ahora sí yo sí puedo decir que ha habido como todo un cambio, ¿no? Y hay muchos proyectos de participación, están también, por ejemplo, los consejos que hace CIPINA, que supuestamente deberían de estar en todos los municipios, ¿verdad? Para que las niñas y los niños participen. Y pues es una cuestión de acercarse a los grupos de la sociedad civil o a algunas de las iniciativas que existen de gobierno para que haya proyectos de participación, ¿no? Y entonces, pues sí, con todo gusto les mando la bibliografía. Y les agradezco mucho, Gabriela. No, más bien, gracias a ti. Yo creo que ya vamos cerrando y no sé si tienes alguna reflexión última o para ir cerrando la sesión. Pues nada más eso, pues ahí vamos, y verdad, y la cuestión es seguir trabajando en este tema que nos une, que nos apasiona, y pues ir también con la experiencia encontrando modos de innovar y de trabajar, y sobre todo también de preguntarles a las niñas y los niños sobre qué es lo que ellos propondrían, ¿no? Trabajar junto con ellos, ¿no? Claro. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. La próxima sesión, para adelantarles un poco, vamos a tener a Ana García, vamos a tener 4 exposiciones, una de Ana García hablando sobre el reencuentro con mi pueblo y su historia, pequeños investigadoras, fotógrafos y escritores de la comunidad de Catlán, de Ana Márquez sobre las niñeces y juventudes afrovenezolanas, co-investigadores de su cultura, historia y memoria, de Ayelén Amigo de Co-creando de Saberes desde una perspectiva niña, y de Viridiana Verástegui, que hablará sobre experiencias de alumnos con discapacidad en el bachillerato. Entonces tenemos como 4 exposiciones para la siguiente semana, igual les voy a mandar un correo. Y nada, muchísimas gracias, Yolanda. Ha sido bueno, mañana o una tarde muy interesante de reflexiones y de cuestionamientos sobre temas de participación. Y muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros el viernes, un viernes de infancias, y ya nos vemos dentro de 2 semanas. Muy bien, chao, hasta luego.